Sale. Entonces, nosotros habíamos estado trabajando con un concepto muy importante, que era el de consecuencia tautológica, ¿no? Entonces, habíamos dicho que alfa, bueno, una fórmula alfa era consecuencia tautológica de un conjunto gamma si siempre que nosotros diéramos una evaluación eh, de este conjunto gamma, de tal manera que todos los elementos fueran uno, bueno, la evaluación de todos los elementos de ese conjunto fuera uno, implicaba que la evaluación de mi alfa tenía que ser uno, ¿no? Es decir, siempre que todos los elementos de gamma eran verdaderos, implicaba que este fuera verdadero, entonces decíamos que alfa es una consecuencia tautológica de gamma. Pero ahí, fíjense que nosotros no estábamos diciendo, mm, ¿cómo decirlo? Gamma podría tener un conjunto de oraciones o de proposiciones, pues así completamente raras y extrañas, ¿no? Em, y nosotros decíamos que siempre que nosotros tomáramos como verdaderas a todos esos elementos de gamma, pues imagínense que gamma está así, y entonces gamma tiene un montón de líneas aquí, ¿no? Un montón de proposiciones. Y nosotros decíamos que siempre, y por acá anda, que siempre que aquí pudiéramos hacer que todos estos valieran uno, implicaba que este tenía que valer uno. Sin embargo, nosotros no habíamos exhibido alguna evaluación que satisfaciera todo eso. Solamente eran como, en el supuesto de que alguna evaluación hiciera eso, pues entonces alfa también tiene que ser, ¿no? Entonces, que esta evaluación exista o no exista, pues ya depende de nosotros, de la interpretación que le estemos dando a nuestro sistema, ¿no? Volvemos a la parte de que, digamos, esta parte sería como la parte de, a lo mejor estoy escribiendo puras tonterías o sandeces en el gamma, pero la forma de argumentarlo para que alfa sea consecuencia tautológica de gamma es correcta, ¿no? Entonces, ahora vamos a introducir un concepto que es el concepto de satisfacibilidad, en el cual ese sí ya nos está diciendo pues que las cosas están funcionando como deben funcionar, ¿no? O sea, no solamente la argumentación es correcta, ya vimos que la argumentación es correcta, pero ahora pues buscamos que las cosas como que sean consistentes, ¿no? Si nosotros agarramos y decimos una oración, pues, por ejemplo, estaría bonito que cuando nosotros negamos esa oración, pues, mm, no sé, no pasen cosas raras, ¿no? Entonces, voy a introducir el concepto de satisfactibilidad. Y entonces, pues, vamos a tomar sea gamma, un subconjunto eh, de las fórmulas bien formadas. Decimos que gamma es satisfacible si y solo si existe una evaluación
de tal manera que la evaluación de alfa es igual a 1 para todo alfa en gamma. Aquí entre paréntesis vamos a decir la evaluación satisface. Entonces, les decía, remontando otra vez a lo que les decía de consecuencia tautológica, alfa es consecuencia tautológica de gamma si siempre que nosotros exhibamos una evaluación que haga verdadero a todos los elementos de gamma, pues entonces la evaluación de alfa tiene que ser 1. Y en el caso en el que dicha evaluación realmente exista, entonces es cuando vamos a decir nosotros que ese conjunto es satisfacible. ¿Sale? Entonces, Juan, entonces para dime. este, para esta de satisfacible tiene que existir una evaluación, ¿no? Y entonces para la de consecuencia tautológica también es una o es para todas, ya no me acuerdo, perdón. Para consecuencia tautológica era para todas. Para Ah, toda, entonces, para toda evaluación que haga verdaderas a todas las cestas de gamma, eh, implica que también hace verdadera a todas las de alfa. Y de entre todas esas que podrían existir, si tú encuentras, por ejemplo, una, pues entonces es cuando dices que gamma es satisfacible. Pero fíjate que en la definición de consecuencia tautológica, estas de aquí podrían no existir. O sea, puedes tener, puede nunca haber una evaluación que te haga verdaderas a todo gamma. Pero lo que estás diciendo de que gamma es de que alfa es consecuencia tautológica de gamma es que si la hay, alfa tiene que ser verdadero. No sé si me explico en ese sentido. sí, entonces es como que si, o sea, si es consecuencia tautológica, entonces implica que también es satisfacible, pero no al revés. No, más bien al revés, ¿no? Si es Mm, satisfacible, entonces podría ser consecuencia tautológica. Pero si eres consecuencia tautológica, no necesariamente podría ser satisfacible. Porque te ya, digo, ser consecuencia tautológica implica que siempre que tú des una evaluación que haga verdaderos a todos los elementos de gamma, también hace verdadero a alfa. Pero esa evaluación en principio podría ni siquiera existir. O sea, tú sabes, lo que estoy diciendo es que si existe es porque hace esa magia, pero en principio podría no existir. Si existe, entonces es cuando decimos que ese conjunto es satisfacible. pero puede pasar que sea consecuencia tautológica, pero que no exista la evaluación. Que sea consecuencia tautológica, pero que no sea la evaluación. um, O va en contra de la definición. no, sí puede pasar. Um, Déjame pensar en un ejemplo.
No, espera. Que ¿Cuál si fue la gamma, pregunta? ajá, que si gamma era, que si gamma satisfacía A, bueno, perdón, que si gamma, que si alfa es consecuencia tautológica de A, entonces gamma es satisfacible. Eso sí es verdad, ¿no? Ah, sí, Porque eso sí es verdad, ¿no? ah, Ah, también lo que es verdad es que gamma unión la negación de alfa es no satisfacible. Ajá. De hecho, eso se los iba a probar ahorita. Pero, por ejemplo, nos podríamos preguntar por gamma unión alfa. Sí, pues sí. Ah, híjole, es que sí, este también. Tienes razón. Si eres consecuencia tautológica, entonces eres satisfacible. Ajá. Tanto, pues, el conjunto original. Ajá, porque si eres consecuencia tautológica, pues es porque entonces para toda evaluación eh, que haga verdaderos a todos los elementos de gamma, entonces también hace verdadero a alfa. Entonces, pues en particular, ya estás haciendo verdaderos a todos los elementos de gamma, entonces pues ya, ¿no? Eres, o sea, es que, no sé, mi conflicto es el siguiente. Ah, como que tiene sentido lo que digo, pero como que mi corazoncito me dice que me siento. Eh, porque lo que yo estoy diciendo es que para todo, para toda, siempre que este sea verdadero, implica que este es verdadero. Pero podría no pasar que este fuera verdadero. O sea, no importa la interpretación que le des, esto de aquí podría nunca ser verdadero. No sé si eso me doy a entender. Mi conflicto es, para toda evaluación, tal que la evaluación de gamma es igual a 1, implica que la evaluación de alfa es igual a 1. Esa es la definición de consecuencia tautológica. Pero este para todo no me está dando una existencia. Solo me dice, para toda, si existe, sucede, pero no necesariamente, pero podría no necesariamente existir, ¿no? Um,
Ahorita no se me ocurre un ejemplo de esto que estoy diciendo, así digamos concreto con letras, pero el conflicto que tengo es este. La definición para todo, pues sí, o sea, si tú das una arbitraria y que lo cumpla ya quedó, ¿no? Pero pues en principio podría ni siquiera existir, pero o sea, por vacuidad, sigue siendo consecuencia tautológica, porque si no existe, pues entonces es otra vez eso de darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero déjame pensarlo mejor. Por ahora, pues sí, quedémonos con que si es consecuencia tautológica, entonces va a ser satisfacción, porque pues sí, siempre que des una evaluación, en particular, pues para toda evaluación que des, pues en particular una de todas esas evaluaciones cumple la definición. Pero déjame pensar eso. Sí, Juan, gracias. Ok, por otro lado, gamma es insatisfacible. Pues sí, y solamente sí. Existe, no existe. O sea, la negación del obstáculo. No existe una evaluación, puntito, que satisfaga a todas las fórmulas de gamma al mismo tiempo. Es decir, dada cualquier evaluación, existe una gamma en gamma, de tal manera que la evaluación de ese gamma pues tiene que ser cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos gamma como el conjunto que tiene a las letras P y Q. P implica R y no R. ¿Este conjunto es satisfacible? Un momento. Listo, perdón. Entonces estábamos viendo ese ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a dar una evaluación, o sea, supongamos que es satisfacible, ¿no?
pues eso quiere decir que entonces debería existir una evaluación de tal manera que pues para todo gamma en gamma, la evaluación de gamma pues tiene que ser 1, ¿no? Pero pues eso justo implicaría que la evaluación de P y Q es igual a 1, que tendría que ser igual a la evaluación de P implica R, que tendría que ser igual a la evaluación de no R, ¿no? Ah, pues nosotros sabemos que como P y Q es igual a 1, y nosotros sabemos que este es el mínimo entre la evaluación de P y la evaluación de Q, pues implica que entonces para que 1 sea el mínimo, pues la evaluación de P tiene que ser 1 y la evaluación de Q tiene que ser 1. Es decir, ambas tienen que ser verdaderas, ¿no? Pero también sabemos que pues P implica R, puse R de real, que P implica R, pues es igual a 1. Y como ya dijimos que P tiene que ser igual a 1, pues la única manera en que la implicación sea verdadera, dada que el antecedente es verdadero, pues es que entonces R sea falso, R sea verdadero, ¿no? Pues esto implica que la evaluación de R, pues también tiene que ser verdadera, ¿no? Pero nosotros estamos diciendo que no R también es verdadera, ¿no? La evaluación de R es igual a 1, perdón. La evaluación de no R tiene que ser 0, y esto pues ya es contradictorio, ¿no? Pues la evaluación de no R era igual a 1. Entonces, eso, bueno, pasó suponiendo que gamma era un conjunto satisfacible, por lo tanto, gamma no puede ser satisfacible, ¿no? Así. Hemos mostrado que gamma no es un conjunto satisfacible, ¿no? No importa qué evaluación des, nunca vas a poder hacer que todas las fórmulas de gamma sean al mismo tiempo verdaderas, ¿sale? Porque si existiera alguna que las hiciera verdaderas a todas, pues entonces llegas a una contradicción. Por lo tanto, gamma no puede ser satisfacible, tiene que ser insatisfacible, ¿no? Oye, Juan, Dime. bueno, a lo mejor es una pregunta medio mensa, pero es que No hay preguntas mensas, dime. aún no me queda muy claro qué es una evaluación. O sea, una evaluación que exista es que entonces le damos valores a P, Q y a R, y con esos valores, entonces todas las fórmulas del conjunto, por ejemplo, P y Q, P entonces R y no R, entonces tienen que ser verdaderas. Exactamente. Una evaluación, simplemente una evaluación. Es que hemos utilizado muchas notaciones, ¿no? Hemos utilizado hemos utilizado esta, y cuando yo estaba haciendo ejercicios de evaluaciones, incluso no utilizaba ninguna de las dos y nada más me ponía a jugar como con cosas así, ¿no? O sea, pero en realidad, pues, digamos, lo verdadero tendría que ser como 1 menos la evaluación de P más la evaluación de P por la evaluación de Q. Y simplemente una evaluación es una función que va de tu conjunto de fórmulas bien formadas en el conjunto 0,1. Así, tal cual, es una función que va de tu conjunto de fórmulas bien formadas en el conjunto 0,1, en donde pues el 0 y el 1 representa ser falso o ser verdadero, ¿no?
¿Cómo definas tú esa evaluación? Pues ese, digamos, ya sería pues tu interpretación tuya, ¿no? O sea, si por ejemplo en tus conjuntos de fórmulas bien formadas, P es los perros vuelan, y tú dices como, bueno, si yo doy una evaluación y voy a hacer que ese conjunto de, bueno, o sea, esa letra proposicional sea siempre verdadera. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, esa es una de entre tantas funciones que puedes agarrar y darle a tus letras proposicionales, ¿no? A lo mejor, bueno, va a sonar medio raro, pero quizá tu evaluación está dada como la evaluación de P va a ser igual a 1 o a 0, y va a ser 1 si, no sé, cómo decirlo, eh, el sujeto de P no es animal, ¿no? Y acá es en otro caso. Entonces, siempre que tú des una proposición, por ejemplo esta, pues ya digamos, te digo, estoy abusando incluso ya del metalenguaje, ¿no? Y demás cosas. Pero, por ejemplo, si siempre que tú tengas una fórmula en la cual el sujeto no sea un animal, entonces esa fórmula siempre va a ser verdadera. Y si el sujeto en tu proposición no es un animal o es otra cosa, pues entonces vas a decir que esa proposición siempre va a ser falsa, ¿no? Ah, pero las evaluaciones que, pues, por así decirlo, son nada que a nosotros nos interesa, pues son las que son consistentes con nuestra realidad, ¿no? Pero en principio podrías definir una evaluación como algo así y no pasa nada, porque justo lo que estamos haciendo es que no dependa de la interpretación que le estamos dando, ¿no? Todo lo que hemos estado haciendo no depende de la interpretación que nosotros le estemos dando al lenguaje. El lenguaje es así bajo cualquier interpretación que le demos y está bien argumentado. ¿Sí me doy a entender en eso? Sí. Entonces, o sea, respondiendo a tu pregunta, una evaluación es una función que le da valores de verdad, falso o verdadero a las proposiciones en la manera que tú quieras. Oh, vale, vale. ¿Y tendrás algún ejemplo de cuando sí es satisfacible? Sí. Entonces, déjenme. Entonces, ejemplo. Entonces, no sé, vamos a tomar gamma como el conjunto que tiene P y R. Por ejemplo, Q o no Q, y P implica Q, ¿no? Entonces, si yo doy una evaluación de esa cosa, pues yo tendría que la evaluación de P y R pues va a ser igual a la evaluación de Q o no Q, que va a ser igual a la evaluación de P implica Q, que va a ser igual a 1, ¿no?
Y entonces, pues eso me diría que, o sea, como la evaluación de P y R es igual a 1, pues esto implica que la evaluación de R es igual a 1, que es igual a la evaluación de P, ¿no? Porque para que un I sea verdadero, pues ambas tienen que ser verdaderas, ¿no? Como yo ya sé que como P implica Q, pues es verdadero, y ya tenemos que P es igual a 1, pues entonces de aquí lo que podemos deducir es que la evaluación de Q tiene que ser también 1, ¿no? De aquí, pues estamos diciendo que la evaluación de no Q tiene que ser igual a 0, pero pues eso tampoco rompe con, por ejemplo, esta podría ser el problema, ¿no? Pero pues no está pasando dicho problema porque, pues como ya sabemos que la evaluación de Q o no Q tiene que ser 1, pues es porque entonces alguna de las dos tiene que ser verdadera, ¿no? No puede pasar que las dos sean falsas. Entonces, Q tiene que ser verdadero o no Q tiene que ser verdadero. Pero por lo que nosotros estamos deduciendo en este pedazo, o sea, digamos que esta de aquí ya no puede pasar. Entonces, este conjunto gamma sí sería satisfacible, porque sí va a existir una evaluación que haga verdaderas, o sea, es posible que haga verdaderas a todas las letras proposicionales, bueno, a todos mis conjuntos al mismo tiempo, ¿no? También puede pasar que exista una de todas esas evaluaciones que no las haga verdaderas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y por eso este ejemplo, digamos, si tomamos una evaluación que haga verdadero a P y R, que haga verdadero a P implica Q, que haga verdadero a no Q, pero que haga verdadero, pero que haga falso a Q, eso de ahí no puede pasar, ¿no? Porque siempre nosotros vamos a poder agarrar y deducir a partir de P y R y P implica Q, que la que se tiene que satisfacer es que Q sea verdadero y no Q sea falso, ¿no? Entonces, este conjunto sí sería un conjunto satisfacible, porque sí estamos pudiendo dar una evaluación que haga verdaderas a las tres letras, a las tres fórmulas bien formadas al mismo tiempo, ¿no? Tanto a esta, como a esta, como a esta. De hecho, fíjense que Q o no Q, pues siempre va a ser una tautología, siempre va a ser verdadera, ¿no? Porque pues dada una fórmula bien formada, siempre tienes tanto a ella como a su negación, ¿no? Entonces, siempre que tú puedas dar una evaluación que haga verdadero a todo, eh, eso ya sería un conjunto satisfacible. Siempre que tú des alguna evaluación que cuando tú empiezas a hacer deducciones, no puedas hacer verdaderas a las tres al mismo tiempo, o a las cuatro, o a todas las que la conformen, entonces ese conjunto sería insatisfacible. ¿Sale? Sí, entonces ya para argumentar al final, como por ejemplo poner este conjunto es satisfacible porque existe la evaluación de R igual a 1, la de P igual a 1 y la de Q igual a 1 y que Exacto, hace porque verdadero. no hay ninguna que no se contradice ninguna de las tres proposiciones, por así decirlo. Vale. Gamma es satisfacible, pues si existe una evaluación
tal que hace verdadero a todo elemento de gama. Es decir, P y R, digamos, ahora sí que ya para los cuates, igual a Q1 Q, igual a P implica Q, igual a 1, no genera contradicción. Mientras que en los insatisfacibles, si supusieras que es satisfacible, vas a llegar a una contradicción porque pues no vas a poder hallar una evaluación que haga verdaderas a tus tres fórmulas. Entonces, en general, para resolver estos ejercicios es suponiendo que sí existe y si llegamos a una, entonces ya la encontramos o si llegamos a una contradicción es porque ya no es satisfacible. Exactamente, ¿no? Gracias. Ok, sí, pues en lo subsecuente, pues sí vamos a estar haciendo ejemplos. Creo que también eso falta, ¿no? Sí me he ido demasiado a la teoría y casi no he hecho muchos ejemplos. La siguiente clase me voy a poner a hacer así puros ejemplos de este tipo de cosas, tanto de consecuencias tautológicas como de esto de satisfacibilidad. Ejemplos numéricos, ¿no? Y de muchos conjuntos. Estoy tomando esta parte del temario del Solís, de lógica matemática, lo pueden encontrar en el Classroom, es el capítulo 4. Pues de ahí va a salir también su tarea, ¿no? Y pues son puros ejemplos. Prácticamente esta tarea, en la parte en la que de esto que estamos viendo de lógica semántica de mi parte, van a ser así puros ejemplitos. Es que no me gusta decir de cuentas, pero sí son de cuentas. Mientras que con Ale, pues lo que están viendo ya son como demostraciones formales y esas cosas. Bueno, pues unas observaciones son las siguientes. Una fórmula alfa es insatisfacible. Sí, solamente sí. Existe alfa es contradictorio. Y alfa es una tautología. Sí, y solamente sí. Pues su negación es insatisfacible. Entonces, pues por ejemplo, en la primera, si alfa es insatisfacible, pues ahora imagínense que gamma, pues nada más es el conjunto que tiene alfa y ya, ¿no? Entonces, digamos, para que no les suene raro con la definición, gamma igual al unitario de alfa es insatisfacible si solamente si alfa es una fórmula contradictoria. Que habíamos dicho que era una fórmula contradictoria.
pues una fórmula era contradictoria si su negación era verdadera, ¿no? Entonces, alfa es insatisfacible, sí, solamente sí. Para toda evaluación va a existir un elemento de gamma. Vamos a escribir. Entonces, digamos, demostración de alfa, o bueno, gamma igual al unitario de alfa es insatisfacible si para toda evaluación pues existe un elemento en gamma, de tal manera que pues ese de ahí tiene que ser falso, ¿no? Pero pues gamma solamente tiene un elemento, a saber alfa. Eso quiere decir que entonces X en gamma implica que X tiene que ser alfa. Es decir, pues este de aquí tiene que ser falso. Pero pues eso implica que la negación de alfa tiene que ser igual a 1, lo que implica entonces que alfa es contradictoria porque su negación es verdadera, ¿no? Y para el regreso, si alfa es contradictoria, entonces para toda evaluación, la negación de alfa tiene que ser verdadera, ¿no? Lo que implicaría que entonces la evaluación de alfa pues tendría que ser falsa, lo que implicaría que entonces existe un alfa en gamma, que es el unitario de alfa, tal que la evaluación de alfa pues es igual a 0. Es decir, gamma igual al unitario de alfa, o en otras palabras, alfa solamente es insatisfacible, ¿no? Y el 2, pues de manera similar, ¿no? Mm, Supongamos que alfa es una tautología. Entonces, para toda evaluación, la evaluación de alfa, pues tiene que ser 1, porque es una tautología, ¿no? Pero pues esto implica que la evaluación de la negación tiene que ser igual a 0, lo que implica que entonces existe no gamma, digo no alfa en gamma, que lo vamos a definir como no alfa, tal que la evaluación de no alfa tiene que ser igual a 0. Es decir, gamma igual a no alfa, o lo que entre paréntesis podemos decir únicamente no alfa, es insatisfacible. Y el regreso, pues igual. Mm, Si no alfa es insatisfacible, pues entonces para toda evaluación existe un X en gamma que lo vamos a definir como no alfa, de tal manera que la evaluación de ese X tiene que ser 0, ¿no? Es decir,
X tiene que ser igual a no alfa y la evaluación de no alfa tiene que ser igual a 0. Ah, pero pues esto justo implicaría que la evaluación de alfa tiene que ser igual a 1. Y como fue para toda evaluación, pues entonces alfa tiene que ser tautología, ¿no? Para toda evaluación. Entonces, alfa es tautología. ¿Sí quedaron las pruebas? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Pruebas? Bueno, pues entonces, voy a dejar